¿no, Martín? El juicio de esta causa contra Felipe Pettinato. Finalmente ha empezado el juicio. Hoy ya declaró la mamá, declaró Felipe. ¿Qué podemos sacar de esta primera audiencia? Importante, Mariana, es que oficialmente Felipe Pettinato, y esto está pasando ahora en la audiencia y en la noticia de último momento, fue acusado oficialmente de haber matado a su neurólogo. Esto acaba de suceder. O sea, se le leyó la imputación formal, mantuvieron los jueces la misma que venía en la instrucción y lo acusaron de haber prendido fuego literalmente a su neurólogo. Vamos a contar un poquito a la gente que quizás no recuerda exactamente cómo se dio toda esta situación que realmente ha sido fatídico para toda la familia, ¿no? Vienen hace mucho tiempo pidiendo que se investigue, inclusive no se le había tomado indagatoria, Felipe, por mucho tiempo. La justicia tardó un montón en avanzar. El neurólogo de Felipe Pettinato tenía una relación bastante particular con Felipe Pettinato, iba mucho más allá, digamos, de su trato profesional. Una amistad. Algo más personal. Tenían una amistad. La madre relata eso hoy. La madre lo cuenta. Ahora te voy a relatar lo que dijo la madre, que hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué se lo acusa, perdón, antes de ir a la audiencia en particular? ¿Por qué se lo acusa? ¿Por qué creen que tuvo la culpa de la muerte de Melchor? Para poder responder esa pregunta hay que entender el contexto. Felipe Pettinato vivía en un departamento en Belgrano, piso 22. Decide invitar, insiste mucho para que Melchor Rodrigo vaya esa noche a la casa. Melchor Rodrigo acepta ir, no solo a la noche, había ido más temprano, acepta ir a la casa. De hecho, Melchor Rodrigo hasta da una conferencia a través de Zoom para el exterior. Le cuenta a su mamá y a su papá que había salido muy bien. Desde la casa de Pettinato y le dice al padre, en un rato voy para allá. Había tomado pastillas para dormir, o por lo menos pastillas tranquilizantes, y en determinado momento de la noche le dice a Felipe Pettinato, me voy a ir a acostar un rato, me voy a recostar sobre el sillón. Se recuesta sobre el sillón, un sillón grande que había en el living, y se queda dormido. Profundamente dormido. ¿Qué es lo que cree la justicia? Y ahora te explico por qué lo cree Mariana, que en ese contexto Felipe Pettinato agarró un aerosol, un encendedor, hizo una llamarada con el encendedor y el aerosol y prendió fuego ropa que estaba colgada en un tender al lado de Melchor Rodrigo. Es decir, el neurólogo estaba durmiendo, al lado había un tender con ropa y él prendió fuego esa ropa. ¿Por qué lo hizo? Se preguntará a alguien, se preguntará a la gente de su casa. De pericias, ¿no? Que decían que el fuego había sido iniciado con un líquido acelerante. Con un líquido acelerante. El departamento, por supuesto, empieza a arder en llamas. ¿Qué hace Felipe Pettinato en ese momento? Se va. Se va corriendo. Desaparece de la escena. Mientras tanto, Melchor Rodrigo estaba dormido. Por las pastillas, evidentemente, profundamente dormido. Porque pasa algo increíble, Mariana, que en la mayoría de los incendios no sucede. La mayoría de los incendios, te diría en 80-90%, la gente muere primero por el humo que inhala y no por las quemaduras. En este caso, Melchor Rodrigo murió calcinado, en un 90%. Es extraño que no se haya despertado, ¿no? Es extraño, lo explican los peritos en las pastillas que había tomado para dormir. Pero tanto como para no despertarte si te estás quemando vivo. También puede ser que, sí, es extraño. Porque no, te lo pregunto porque en algún momento también se pensó que le habría podido suministrar más pastillas o algún tipo de medicación extra. Hay una explicación que dan los peritos, que es que la mezcla de pastillas con el humo inhalado que estaba produciendo le generó una depresión en el sistema nervioso central y no pudo despertarse. Hay una explicación técnica. La familia de Melchor pide justicia desde aquel día fatídico, ¿no es cierto? Y recién ahora se está tratando este juicio. ¿Qué es lo que surgió en la primera audiencia? Bueno, lo primero que le preguntaron a Felipe Pettinato es, señor Felipe Pettinato, usted está acusado de prender fuego literalmente a su neurólogo. ¿Cómo se quiere defender? ¿Qué dijo Felipe Pettinato? No voy a hablar. Eso es una estrategia. Es su derecho, es una estrategia. Pero hasta el momento, primera audiencia hasta ahora, no se... como hasta ahora, como sucedió siempre, digamos, como que nunca habló. Siempre. ¿Qué pasó adentro? No se sabe. Mariana, un detalle que quedó expuesto hoy en el juicio. ¿Por qué declaró? La madre de Melchor, declaró una vecina y declaró un policía. ¿Qué quedó expuesto hoy en el juicio? Que Felipe Pettinato sale corriendo del departamento. Baja los 22 pisos
Y recién abajo, cuando estaba sobre seguro, cuando estaba él a salvo, dice, se está incendiando mi departamento, eso ya lo sabían, hay un amigo adentro. Por eso hoy esta mujer, Delia Mucio, la mamá de Melchor Rodrigo, lo miró, no te digo a los ojos porque esto era por Zoom, pero casi que le hablaba a él y le dijo, si se estaba incendiando, ¿por qué no lo ayudaste? No entendemos por qué no lo ayudó. Vi algunos extractos. Felipe Pettinato tomó mate en ese momento. Sí. Me impresionó mucho escucharla a la mamá declarando, ¿no? Es una señora de 81, 82 años. Recordemos que el papá falleció en pleno proceso. Absolutamente, ¿no? Pidiendo justicia. Pidiendo justicia, totalmente. Y ella realmente explicaba con mucha claridad qué tipo de vínculo tenían Melchor y Felipe. Totalmente. De hecho, dijo, entre otras cosas, que ella inclusive hablaba con Felipe Pettinato. Claro, lo conocían. Porque Felipe necesitaba insistentemente que Melchor esté con él. Y que la familia le decía a Melchor, che, este paciente es raro. Un poco. Claro. Por eso la madre dice, Felipe tenía una obsesión con mi hijo. ¿Por qué dice eso? Porque la propia madre, la que recibía a veces los llamados, en esa época Melchor Rodrigo estaba refaccionando un departamento y vivía con los padres. Ella recibió los llamados insistentes de Felipe Pettinato, que inclusive sin avisar se paraba en la puerta del edificio y tocaba timbre para que Melchor baje y vaya a la casa. Ella misma relataba esa insistencia, por eso hice esta frase. ¿Y por qué creen que lo mataría? Hay una opinión, que todavía no está expresa en el juicio. Porque pero si tenían un vínculo tan cercano, si Melchor era su psiquiatra neurólogo hace tanto tiempo, la persona que creía que podía ayudarlo con sus adicciones. Esto es hipótesis, Mariana. Hipótesis, todo esto es hipótesis. El juicio se está llevando a cabo para llegar a la verdad. Esto es hipótesis, porque Melchor Rodrigo se iba a vivir a Estados Unidos. Y ya le había avisado que no le iba a tratar más. Ok, o sea que eso es lo que se cree, que él, y que ese mismo día le había avisado, ¿o ese mismo día. Por eso, esto que decía recién la madre, de tenía una obsesión con mi hijo, y al mismo tiempo Melchor Rodrigo diciéndole, te voy a dejar porque me voy a vivir a Estados Unidos, es lo que podría haber llegado a provocar algún tipo de ira, de enojo, o algo en particular que hizo que Felipe Pettinato decida tomar un encendedor, un aerosol y prender fuego un departamento completo. De hecho, con Mariana, el Melchor adentro. Martín, también entiendo que la mamá lo que dijo hoy fue justamente que la hermana de la persona fallecida vivía en los Estados Unidos y que él la iba a ir a visitar recién, o sea, en breve, ¿no? Claro. Y que esto también habría generado más porque tenía enojo. como una dependencia, ¿no? Él Evidentemente iba ¿Puedo loca, hacer una sí. pregunta a Sí, todos? Mauricio, sí. Sí. ¿Un psiquiatra es responsable si un paciente va y mata a una persona? No, perdón. Es neurólogo igual, ¿eh? Importante. Ah, Era pero- neurólogo. No, algo que a mí psiquiatra no es siempre Está me bien, llamó pero mucho la atención. Es un punto importante el que Es neurólogo. el que está señalando, porque obviamente a la hora de los tratamientos pueden intervenir muchos especialistas de diferente tipo. Ahora, en general, las adicciones, y hablo de adicciones porque el mismo Felipe Pettinato reconoció que tenía un diagnóstico de adicciones, Mariana lo reconoció hoy, de hecho, en el juicio, a algunas drogas, pero también a drogas legales, a drogas vinculadas a la salud mental, a drogas psiquiátricas. Un neurólogo tratando una adicción es un poco raro. No, pero está bien, pero acá No, el es un juicio, poco raro, El juicio no es por mala No, ya lo sé, ya lo sé. O sea, No estoy me- hablando de pará, mala no me estamos praxis. traten hablando- de No, no cambiar, estoy no me hablando de mala traten de praxis. cambiar el punto No. porque se sienten flojos. La pregunta es, ¿un psiquiatra es responsable de lo que haga un No paciente? era psiquiatra. No era psiquiatra, Pero era digo, neurólogo. un médico que trata a una persona con adicciones, ¿es responsable de lo que esa persona hace? No, Primero es tenemos- No. Y si no es responsable, ¿cómo va a ser responsable de haber matado al propio médico? Si el médico nunca es responsable si mata a otro, tampoco es responsable la persona cuando lo mata a No, él. la persona sí es responsable, No, pero Mauricio. Pero perdón. Está hablando Pero- técnicamente. Bueno, igual espera, el te voy a médico- poner pausa en tu reflexión porque para Está bueno para llegar ahí debatirlo. necesito entender cómo era la relación. Porque igual lo que dice Mauricio, para entenderlo después, es lo que va a plantear la defensa. Por eso está bueno. Ah, Pero, está bien. ¿qué es? Aparte, recordemos algo. Tiene una pena, Mariana, en expectativa de hasta 20 años de prisión. Y otro dato más. Él ya está condenado a 9 meses en suspenso por abuso sexual. En los pasillos de tribunales descartan casi dan por seguro una condena. preso, sí. Solamente dudan de cuántos años le pueden llegar a dar. Pero prácticamente dan por confirmado algún tipo de pena o de condena. Vamos a los detalles para Dale. entonces ir a fondo con lo que dice Mauricio, que es lo que va a plantear la defensa. Felipe tenía una obsesión con mi hijo, planteó hoy la madre, que fue la primera en declarar. No hizo nada para salvar a mi hijo, dijo además esta mujer, que esto
La verdad que es lógico, real. digamos. Esto es real, no hizo nada para salvarlo. De La hecho, pregunta es si podía hacer algo para salvarlo. seguramente. ¿no? Sí. Tuvo actitudes agresivas y hasta lo amenazó. Esto también es importante. Las actitudes agresivas y las amenazas era con respecto a la posibilidad de dejar de verse, de dejar de tratarlo. Claro, entonces aún con estas amenazas, el médico lo seguía tratando. Lo seguía tratando. Y de una manera muy personal, porque se estaba quedando a dormir en la casa. Absolutamente. Esto es lo que también le dio un marco distinto a este caso, ¿no? Porque no es lo más común que No un es lo más profesional común. tenga este tipo de vínculo. Pero cuando vos hablabas con los familiares te decían, Era el estilo. era el estilo Exacto, que él tenía. exacto, que lo hacía también una persona muy dedicada a su trabajo, ¿no? Totalmente. Mi hijo lo auxiliaba cada vez que tenía un problema, y esto es verdad, dicho por varios testigos, que cada vez que Felipe Pettinato tocaba el timbre y pedía que vaya, Melchor iba, como pasó en esta oportunidad, que insistió mucho para que esa noche, o para que ese día en realidad, porque fue más temprano, vaya a ese departamento. Y esto, la parte más humana, si se quiere, de esta pobre mujer. El día después del incendio era mi cumpleaños. O sea, ella el día, para que tomemos dimensión de esto, el día de su cumpleaños número 80, Enterró a su hijo. tuvo que ir a peor manera, a reconocerlo. ¿Y saben lo que pidió ver esa mujer? Pequeño detalle que surgió en la audiencia. Ella pidió ver una marca de nacimiento que tenía. Claro, porque el Y cuerpo cuando no buscaron la marca de nacimiento en el cuerpo, no lo pudieron ver de lo calcinado que estaba el cuerpo. Esa mujer se tuvo que exponer a eso. Nosotros tuvimos aquí a su hermano invitado varias veces, hemos conversado con él, lo que ha Totalmente. peleado esta familia. Porque bueno, ellos también tienen la sospecha de que algún tipo de influencia pudo haber tenido en la justicia que hizo que esto se demorara más, ¿no? Yo Felipe Pettinato. hasta hoy no consigo nadie que me explique por qué Felipe Pettinato tardaron tanto en mandarlo a juicio en una causa que estaba toda cerrada hace por lo menos 2 años. Por lo menos. Han 2 años. argumentado en esa dirección. En las últimas horas, de hecho, volvieron a decir que todo para ellos se empantanó, Mariana, todavía más cuando la sociedad argentina conoció el video De Tamara de Alberto Pettinato. Fernández con Tamara Pettinato Claro, en porque Casa entonces Rosada. ahí la familia se preguntaba si Tamara Pettinato tiene un acceso tan directo, ¿no? Al poder, al presidente, ¿será que le pidió que interviniera en favor de su hermano? Esa es la hecho, pregunta, con algo mucho raro derecho pasó. que se hace su De hecho, familia. Mariana, él tuvo una internación, él cuando sucede este hecho, a él lo internan en una clínica psiquiátrica con anuencia de la policía, porque se sabía también el juez, y aparecen imágenes, y yo hablé con el mejor amigo de Melchor Rodrigo en ese momento, aparecen imágenes de él en Mar del Plata, en un auto, que la familia tuvo que explicar que ese auto de Mar del Plata, y eso era una salida transitoria que tenía Felipe en esos momentos de la clínica. Claro, Después porque él era- vuelve a la clínica, le dan la externación y nunca más vuelve hasta el juicio. Que era Ivo Kutsarida, estaba con él en Claro, ese es momento. verdad. Ivo Sí, sí, contaba. sí, sí. Ivo Kutsarida dice que en esas sesiones de tratamiento él contó lo que pasó dentro del departamento. Nunca, Ivo Kutsarida dijo, yo no lo voy a contar, que lo cuente él. Él nunca Bien. lo contó, por lo tanto, no sabemos cuál es Claro, su versión. de lo su que versión pasó nunca la adentro. escuchamos ante la justicia, pero él la ha dado informalmente, por lo menos en la clínica. En la clínica, según dijeron las personas que estuvieron con él, sí. Ahora, en la si él- justicia no existe. Si él se autoinfligió lesiones desde el momento que prende fuego el departamento estando él adentro, también atentó contra su vida. No siempre, no. Porque vos prendió No fuego, tenía salió lesión. corriendo, no tenía ni una No. lesión, ni un rasguño Melchor no pudo tenía. salir. Pero ahí del dice que muy alterado, tirado en el piso. A ver, Ahí vamos no a lo seguir leí, con lo que pará. sucedió en la audiencia. sí. ¿Quién declara esto? Yo. La vecina. La vecina que estaba en el mismo piso dice, escuché choques en la puerta y grito, choques se refiere a golpes, ¿no? Sí. Golpes en la puerta. Lo encontré al señor Pettinato en el piso muy alterado y pidiendo ayuda. No habla de lesiones acá. Acá alterado, como en estado de shock. Lo volví a cruzar a Felipe abajo siendo consolado por otra persona. Dice la vecina. Cuando se refiere que lo cruzó la primera vez es en el piso 22 o en el piso 20, donde lo cruza, y después ya en la planta baja, cuando todos habían bajado. Estaba de rodillas o sentado, pero estaba en el piso, estaba en shock, se tropezaba consigo mismo. Esto es importante lo que dice, le voy a explicar por qué. Porque entre otras cosas, lo que le preguntaron a la vecina es si en algún momento escuchó que él mencionara que adentro había una persona... Claro. Que, Y pidió que alguien ayude al que estaba adentro. La vecina dice que sí. Perdón. Dice que escuchó cuando estaban abajo que dijo algo así como hay una persona adentro. Lloraba, no paraba de gritar, decía que había una persona adentro. Esto descarta el abandono de persona porque también es Obvio. una pena. Por de eso 5 no lo años. acusaron Claro. por eso. No lo terminan Descarta acusando una por pena de abandono de 5 a persona. 15 años en ese sentido. ¿Cuál es la acusación? Para entenderla.
A él no lo acusan de querer asesinarlo. Esto es importante para la posible pena. Él lo que lo acusan es de intencionalmente prender fuego a un departamento. Él tenía intención de prender fuego a un departamento y como consecuencia de eso murió una persona. Claro, pero también decimos, él podría haberse figurado prendiendo fuego a un departamento intencionalmente, que no entendemos quién puede querer hacer eso intencionalmente y Pero por qué. Mariana, si estaba y podía drogado matar. completamente. ¿Cómo sabe, Mauricio? Ustedes le piden ¿Pero cómo a sabe? una persona adicta que está en un estado, lo dice cada una de las cosas que ustedes leyeron, estaba una persona que no podía comprender la criminalidad del acto. Era un tipo totalmente pasado de droga, un pibe que vive ¿Hicieron hace a él, años con esta algún tipo enfermedad. de exámenes toxicológicos? No, ¿O en algo? ese momento no. Claro. No. Clave, ¿no? Por eso no se puede saber si estaba drogado o no, Mauricio. Yo no lo puedo saber. No, Si estaba sabíamos que drogado o tenía no, no lo problemas puedo con las saber. drogas y él lo estaba tratando. Sí. O sea, ¿qué Una adicción pregunta tenía? Que de ahí a que esté Salvando drogado en las ese momento. No situaciones, lo sé. yo entiendo la situación de todos, pero vuelvo un poco a lo que decía Mauricio. Si vos sos, porque también es una suerte de acompañante terapéutico, y si hubiera estado en el estado que dice Mauricio, vos te tomás una pastilla y te vas a dormir Y vos te referís al médico. al médico. César, lo Hoy- contó la familia, y esto con mucho respeto lo digo, porque Yo también contó lo la pregunto familia. con respeto, quiero decir estamos esto, tratando el Él tenía una obsesión por el estudio, por mejorar. Era muy inteligente, en lo que hacía era el mejor, y él tenía muchos problemas para dormir, tenía muchos problemas con el sueño. Él tomaba pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño en la noche. Y al papá le había dicho, Y el perdón, padre- que, sí, que iba estaba a a eso. punto de irse para la casa. Y al padre por un mensaje, que eso fue lo que llama la atención. Claro, no Ese pensaba mensaje, quedarse a él dormir no se ahí. quería quedar a No se dormir. pensaba. Le Él, dijo, en una hora estoy ahí. exactamente. Porque él vivía con los padres en ese momento. Sí, Él sí, sí. alternaba entre su casa y el padre y la madre. Entonces, él contó, o la familia contó en ese momento, que no les parecía extraño que él se pudo haber quedado dormido por una cuestión de que él tomaba pastillas para dormir. Pero eso significa entonces que fue un corto plazo el que estuvo dormido, ¿no? Sí, ¿A sí, qué sí. hora fue el incendio? Fue un corto plazo, 22:48. Claro. Habían terminado de cenar. ¿Cuánto es la medianoche? 22:48 comienza el fuego, ese fuego que estamos viendo en el departamento de Petinato. Que aparte, digo, Melchor Rodrigo pudo haber tomado alguna pastilla de más, pudo haber pasado. Se habrá sentado un rato con el celular, pudo haber pasado hasta que se quedó dormido. Igual no es lo que se discute acá, porque se puede haber quedado dormido, pudo haber estado sentado, parado. Acá lo que se discute es por no, qué. y llama la Petinato- atención la certeza que tienen acerca de que el fuego fue iniciado con intencionalidad, porque eso es lo que cambia todo, porque si el incendio se hubiera provocado es. accidentalmente, bueno, qué sé yo, se escapó, salió como pudo y quedó el médico adentro. Eso es pericia de bombero claro, pura. eso es Los lo que bom- me parece más lo incrimina. Los ¿no? bomberos encuentran el encendedor y el líquido acelerante. Y pueden determinar que el fuego se inició en determinada zona. Ahora, frente a este facto, ¿no? Que él inició el fuego intencionalmente. Y volviendo a lo que vos preguntabas, Mauricio, que por ahí puede ser que él se lo considere inimputable, por ejemplo, por haber estado quizás bajo los efectos de las drogas, por su adicción. No entiendo a No dónde sé va si la las defensa. pericias respecto de Petinato aparecen las manos quemadas o algo. Generalmente la persona que hace eso, que genera ese incendio desde un líquido acelerante, se quema él también. No lo sé si es así. Ujú. No lo sé En este caso no. No, y los peritos lo aclararon. Ok. Dice que no necesariamente, es verdad lo que dice Mauricio, que puede tener las manos quemadas, pero también puede pasar que como había ropa, y la ropa es altamente inflamable en este caso, pudo haberlo iniciado sin quemarse necesariamente. Digo porque, ¿cómo sabemos? Porque no hay en las manos de él ninguna huella de que haya sido el que inició el fuego. Y pues la teoría del cuarto cerrado. Hay un tipo que está dormido y muerto y el otro sale corriendo, ¿quién habrá? Y sí. Bueno, está en la teoría del cuarto, pero no hay ninguna prueba que diga que él fue el que inició el fuego y no, la persona Pero que es la murió. teoría de la Pero eran fiscalía. los Digo, dos pero solos. olvidémonos de ese tema, que es un punto que me imagino que Importante, sí. la pericia lo tiene más o menos resuelto. El tema es la inimputabilidad. ¿Estaba en condiciones de comprender la criminalidad del acto? Esta es la única referís, cuestión para Felipe? mí. Claro. Obvio. Exacto. ¿Estaba en condiciones? Esta persona estaba en condiciones. Vamos a escuchar la declaración del policía, ¿no? Que fue Totalmente. el primero, digamos, que llega. Absolutamente. ¿Qué dice el policía? El incendio fue reportado por testigos que vieron llamas al salir de la ventana ubicada en el piso 22. Sí. Felipe llegó a decir que era ese piso, es decir, vamos a recrear la situación. Este policía ingresa, se encuentra a Felipe Petinato que le dice fuego en el piso 22.
Se veía un cuerpo totalmente quemado, dice, desde la entrada. O sea, estamos hablando del policía en el piso 22, se acerca, se encuentra con la puerta abierta. Vimos que era un incendio gigante. Gigante. Las imágenes Gigante. De hecho, Muy el de departamento quedó absolutamente destrozado. Totalmente. Esto es después de que pasen los bomberos, por supuesto, porque primero Sí. los bomberos apagan el fuego, el policía se acerca a la puerta y ya cuenta que desde el pasillo, por lo menos desde la puerta de entrada, se ve el cuerpo calcinado, porque el sillón daba justo a la puerta, estaba cerquita de la puerta en el living. O sea que es inevitable pensar que cuando salió de la casa lo vio que estaba en el sillón. Y sí, como mínimo, sí. Sí, No, porque si tenía él que pasar gritaba, ahí. si él gritaba hay una persona adentro. Sí, sí, sí. Claro, cuando estaba abajo gritaba. Él claramente no tuvo ninguna intención, porque si no, no hubiese gritado avisando que había una persona. Él se desesperaba por eso. Yo no me gritando. animaría a ser tan taxativo. en No es decirlo, lo que cree lo la sé. justicia, evidentemente, si no, no No, es que la estaríamos en el justicia no juicio. está discutiendo eso, Mariana. ¿Qué está discutiendo? La justicia está diciendo si hubo un estrago doloso. El principio, lo que está discutiendo es muy O circunscrito. sea, si a lo algo. quiso matar o no. No, No. si prendió fuego ese departamento a propósito y eso Ok. generó la muerte. Bueno, sí, está bien. Lo que Es la incendio seguido de defensa muerte. tiene que decir en esto es, él no estaba en condiciones de comprender la criminalidad del acto de incendiarlo. Entiendo. No estaba en condiciones de determinar las consecuencias de su acción. La defensa va a ser esa, Sí. la que dice Mauricio. Él no sabía que si prendía fuego, si No, iba a él no prender sabía, fuego no, todo, y no, no lo entendía. No, él no No, sabía, pero- no. Bueno, no ¿ves? lo entendía, no lo Era comprendía. así, vamos a No pelearnos se dio toda la cuenta que tarde. estaba prendiendo fuego. Pero Mauricio, ¿sabes cuál es el Ponele. No, él problema? no Él sabía, no, él no sabía. Él no entendía me eso. hagan Él no sabía. irritar. Pero él también, por ejemplo, cuando No abusó tenía de conciencia cuando que perdón, no tiene que ver tenía con los conciencia, pero cuando abusó de una menor, que fue condenado por el abuso de una menor de 15 Bueno, pero años. ¿qué tiene que ver No, esto? pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente es una persona enferma, que tiene que ser tratado. Yo no sé si es con la cárcel o qué, pero hay dos causas. Una, la ¿Vos que querés, sucede con vos querés Melchor meter Romero. preso a todos los drogadictos de la Argentina? No estoy diciendo eso, Mauricio. ¿Los Estoy drogadictos diciendo- son delincuentes pero para no. vos? Dale, Yo no lo Mauricio, puedo espera, creer. espera, vamos a Lo que meterle estoy enseguida. diciendo es que No evidentemente lo no es puedo tratado. creer. No es tratado porque ya tiene una Pero condena ¿qué? por Pero abuso insisto, sexual. pero y no- ahora pero no hay también por cárcel este para un caso- enfermo, Pero por Guido. eso ¿Cómo vas a digo, meter preso a un No enfermo? estoy diciendo de meter preso. Estoy diciendo que la justicia debe hacer algo. Hablar Y te mal, acaba de decir que era un sigamos. delincuente porque... Sigo. Bueno, mató a una persona. No se podía, dice el policía, no se podía tocar nada porque estaba totalmente quemado y caliente por las paredes. Sí. Había mucho humo, Sí. dice con respecto a lo que vio. Y atención a esta declaración, porque esta es la más importante de todas, que dijo el policía. Pettinato no tenía lesiones visibles, no tenía sus prendas mojadas o desgarradas. Sí. ¿Por qué digo que es importante esto? No yo, O sea, porque porque no intentó hacer algo Exactamente. para salvar. Porque vos, como mínimo, si hubiese él intentado algo, o se hubiese quemado una prenda, o hubiese tenido una prenda, como bien dice el policía, desgarrada, o lo que sea, o él se habría quemado algo. No tenía lesiones visibles, eso luego lo confirmó el médico legista, no tenía el cuerpo intacto, sus ropas estaban intactas, de hecho, a mí me dijeron que ni siquiera tenía olor a humo. Qué bárbaro. Los vecinos no Ahora, necesitan olor a humo. sí, esa es la cara de Melchor la Rodrigo. víctima de Melchor Rodrigo. Joven, la verdad que Sí. es una pérdida tremenda para la familia y para todos sus pacientes porque era muy respetado como profesional. Hoy, después de esta audiencia, esta primera audiencia y habiendo escuchado las declaraciones de todos, le pregunto a los abogados y te pregunto también a vos, Martín, ¿cómo está parado Pettinato frente a A esto? mi manera de ver, por lo que pude ver hoy de la audiencia, la verdad que muy mal, muy mal. Hoy no se vio, está bien, él no declaró, no expresó o por lo menos no mostró ninguna estrategia defensiva hasta el momento. Y ojo que no son tantas audiencias, ¿eh? Ah, Son ¿cuántas 6. son? Ah, O sea, en un par de semanas ya vamos a saber si va preso o no. Yo, por las pruebas y las ¿Vos qué evidencias, opinás, lo veo Mauricio? complicado. Para mí es un claro, yo sé que es doloroso, y me solidarizo con la familia de Melchor y es muy doloroso, pero es una realidad. Cuando hay una persona que no comprende la criminalidad del hecho, No lo puede- zafa, Claro. porque lo dice el Código Penal. ¿Y vos considerás que Vos es también el Yo caso? opino lo mismo e incluso la testigo, la vecina, de alguna manera con lo que dice, favorece la actitud de Pettinato, no en cuanto a lo que hizo, sino en cuanto a la situación procesal de Pettinato, porque dice que no podía responder ni de su propio cuerpo, que avisó que había una persona con mucha desesperación, como que evidentemente habría tratado de avisar para que lo salven. Qué raro todo, Absolutamente de acuerdo en lo que dice él con sí, Luke, ibas a preguntar. No, quería preguntarle el tema de la comprensión, para entender cómo es el tema de la comprensión de la criminalidad de los actos. Eso es algo que es, digamos,
que tiene que ver con la condición de la persona o es momentáneo, puede aplicarse momentáneamente? No, tiene que ser en el momento. En el momento. No es que este chico es el que se disfrazaba de Michael Jackson. Que cambió incluso su eso propia no va a fisonomía. servir. No va a servir decir que se cambió la fisonomía, que se creía Michael Jackson, que vivía con un sombrerito. Todo eso no va a servir. Lo que va a servir es si en ese momento podía comprender o no la criminalidad del acto. Las pericias debieran indicar si cuando, como sostiene la postura de la Fiscalía, que es Martín, en ese momento le dijo que se iba a ir a vivir a Estados Unidos y le agarró un ataque, él no podía comprender por qué le hacían eso y en un momento reaccionó con un acto de violencia Pero que fue Mauricio, quemar yo te todo pregunto, para quemarse perdón, él también. Pregunto esto, digo, si él no puede comprender la criminalidad de sus actos y vuelvo al abuso, voy a esto que le pasa a Melchor Rodrigo, ¿debe seguir en libertad o debe tener un tratamiento Pero que lo escuchaste acompañe? que recién ella me preguntó si era algo que se sucediera el tiempo o en ese momento. Bueno, porque... La criminalidad es en ese momento. Pero no me cambies el eje, te pregunto. Claro, ¿tiene- pero si no, estamos hablando de una condena de casi 20 años. De 8 a 20. De 8 a 20, perfecto. Vamos a suponer que no se lo termina condenando por el fuego ni por la Sí. muerte de Melchor. ¿Cuál sería, Si está digamos, curado, vamos a suponer que el profesional dice que está curado, tendría que caminar como todos nosotros. Pero digo, por la si hace calle. otro delito, ponele en 2 años, porque esto fue, Bueno, el delito no. del abuso fue en el No existe 2018. la reincidencia. Esto estamos... Pero No, chicos, pero no es una existe, persona que pero si tiene una evidentemente no... recaída, Pero no, bueno, pero pará, hay un principio constitucional. Claro. Pero Hay un estamos principio todos en peligro, constitucional que entonces. dice, Sí. nadie puede ser condenado 2 veces por el mismo hecho. A vos no te pueden condenar en este hecho porque violaste una No, menor. ya lo sé, él está Lo condenado único No, que- pero por ese sí, hecho. digamos, esa condena me imagino que figura en este momento como un antecedente. no, Mariana. pero No, ¿no? nadie Pero puede está bien ser lo que condenado dice. 2 veces No, pero- por el mismo hecho. no. es un No, principio bueno, Pará, está bien, Mauricio, pero está bien lo no que es lo dice. mismo, Hay un o sea, es algo perfil. que se tiene en cuenta. Pero está bien lo que dice Mariana. Hay ¿Por un qué? perfil. Pero Porque para la entender. pena de 9 meses No, es me en ponen loco. suspenso. ¿Pero qué significa? Pero explícame, ¿qué significa en suspenso? No es que, suspenso y quiere decir que no pasa nada. Quiere decir que te tenés que portar bien, Pues si no se porque efectiva. si no se convierte en Pero efectiva. volvemos a lo mismo que dice Mauricio. Vos te tenés que portar bien si tenés conciencia en ese momento que hipotéticamente te portaste mal de lo que estás haciendo. Es fáctico. Lamentablemente el derecho penal es típico. No podés correrte. Yo creo que una de las cosas que más nos hacen ruido de todo esto, porque podría ser, digamos, la teoría de la defensa, que la conocemos porque la estamos deduciendo, porque no la escuchamos, No la de- escuchamos. de, ¿Quién de es boca el abogado de de él? Petinato. 3 abogados tiene. Y eso es lo que me resulta llamativo, ¿no? Que Felipe no esté diciendo, yo jamás hubiera querido matar a Melchor, yo lo Porque quería no a es lo que está en Melchor, discusión, Melchor era Mariana. mi amigo. ¿eh? No está en discusión eso. La discusión es la otra, es el fuego y como consecuencia de ese fuego falleció una persona. Está bien, pero entonces lo que dice Yo Mariana nunca es, yo hubiera nunca hubiese iniciado el fuego, fuego total. intencionalmente, Eso o, puede ser. o jamás toqué un fósforo, o no sé, Eso puede defenderse ser. de Él va alguna a manera, no se terminar defendió de diciendo nada. eso. En sus palabras finales va a decir, yo padezco la enfermedad de la adicción a las drogas. Por desde supuesto, muy es una chiquitito. estrategia de los abogados. De No- hecho, estuvo haciendo streaming. ¿No es Felipe una Petinato. estrategia de los abogados, Torcha? Sí. ¿Y Ser de un quién? enfermo, ser un adicto, no es una estrategia Sé de un abogado. perfectamente de lo que estás hablando. Sé muy bien y esa es la otra discusión. Esa es Bueno. la otra dimensión de la discusión. Efectivamente, ¿qué quiere hacer esta sociedad con los terribles problemas de adicción, crecientes problemas de adicción que hay en la Argentina? Crecientes me quedo corto. La guardia de los Pero vos hospitales acabas públicos... de decir que todos los drogadictos se escudan No. para robar en la enfermedad. No. Es una vergüenza No, lo yo que no acabas de dije decir. eso. No estoy diciendo eso. Estoy queriendo decir, porque alguien dijo, ahora me perdí, pero que si estuviera caminando por la calle, creo que vos. Bueno, hasta hace poco estuvo haciendo streaming. Por supuesto, una cosa se me dirá, es hacer streaming, otra cosa es poder comprender la criminalidad de una ¿Y la Lo entiendo. presunción de inocencia, Torcha? Por supuesto que la tiene. ¿Quién dice que no? ¿Y por qué entonces te enojas porque hace un streaming? No, si es inocente hasta que no esté perdón, culpable. perdón. Enojo no tengo. Enojo con esta situación no tengo. No, Alessandro. pero No tengo te ningún volviste enojo. fascista, No, loco, no, yo no de lo ninguna puedo manera. creer. Ay, Dios, No, ya estás de llevando la ninguna discusión a manera. otro lado. No, no. ¿qué De ninguna hace? manera, de ninguna manera. Estoy queriendo decir nada más que para mí, coincido con ustedes de hecho. Yo creo que está complicado, Mariana, el caso porque creo que efectivamente él no es imputable en este sentido. Tiene severos problemas de adicción, es cierto que los tiene. Y es muy probable que la justicia en este sentido, a mí me parece, a la luz de lo que estamos viendo, lamentablemente y con mucho dolor y solidarizándome por supuesto con la familia del profesional víctima, me parece que va a terminar liberado, ¿sí? Yo no estoy Claro. de acuerdo con eso, sinceramente. Yo, por lo que escuché hoy de la audiencia, por el tipo de acusación y demás, yo creo que les va a costar. Porque, pará, una cosa es lo que dice Mauricio, está muy bien, Franco, César, pero no es simplemente que le decís, mire, señor juez, yo era adicto, así que le pido por favor que me libere. No, pará.
Tenés que demostrarlo, tiene que haber una pericia que confirme que vos en ese momento tenías una adicción, algún tratamiento, de alguna manera, porque si no, para eso él había tenido todos los asesinos dirían, no, yo era... había tenido Pero sí. varias internaciones, ¿eh? Está bien, pero en ese momento... Sí, No, sí, estaba en sí, tratamiento. no lo sé. Tenía el No lo médico sé. al lado. En ese No lo sé. momento, No es tan tenía el fácil médico al probarlo. lado. después de lo que le sucedió, la madre de Felipe, la madre fue quien lo llevó a internarse. Después. Después. ¿O antes? Y previo, no, después. Ah, bueno, después Y no es previo antes. tuvo 2 internaciones también que lo contó Tamara Pettinato. Porque ahí está la otra discusión, Mariana, que es que en el caso de la familia Pettinato, una familia, por supuesto, con recursos, con muchas herramientas desde ya, pero aún no siendo así, la situación de los adictos en la Argentina es gravísima. Si es mejor ambulante, si no es mejor ambulante, si adentro, si afuera, Por eso es si que es un sector caso privado. que más allá de Claro. ser emblemático, porque tiene que ver con un apellido que todos conocemos, también, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones que siempre están en juego en este tipo de Totalmente. causas. Así que puede sentar precedentes.